31 datos de la billonaria más tacaña de la historia, Hetty Green. ¿Cómo se hizo la mujer más rica de la Edad de Oro y cómo fue su muerte? Hetty Green era posiblemente la mujer más rica del mundo cuando murió en 1916, gracias a su principio de comprar por debajo del precio justo y vender por encima de él, estrategia en la que fue pionera y que la convierte en la abuela simbólica de Warren Buffett. Se afirma que amasó su inmensa fortuna en parte gracias a una frugalidad y tacañería extremas, que incluían usar un solo vestido hasta que prácticamente se le rompía encima y lavarle solo las partes sucias, así como no usar agua caliente ni calentar la comida para ahorrar energía. Si bien era una cuáquera muy austera y frugal, quizás esta conducta inusual que se le atribuye se debió a que no le simpatizaba a los periodistas de su época, porque rechazó el papel de objeto decorativo reservado a las mujeres en su tiempo. Vamos a dedicar este video a la singular vida de Hetty Green, una mujer a la que el libro Guinness de Records señaló como la más avara. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Su familia era la más rica de la ciudad más rica de América del Norte. Henrietta Howland Robinson, conocida como Hetty Green, después de su matrimonio, nació en New Bedford, Massachusetts, en 1834, como hija de Edward Mott Robinson y Abby Howland, la familia ballenera más rica de la ciudad. En ese tiempo, New Bedford, la todavía llamada Ciudad Ballenera, era uno de los centros balleneros más grandes del mundo y tenía el ingreso per cápita más alto de América del Norte. La familia de Hetty eran cuáqueros que poseían una gran flota de barcos balleneros y además hacían tratos comerciales con China. Cuando tenía 2 años, Hetty fue enviada a vivir con su tía materna Sylvia y su abuelo Gideon Howland. Número 2. Mientras las niñas de su edad jugaban con muñecas, ella leía documentos comerciales. Siendo niña, Hetty se interesó por entender los informes comerciales de su abuelo y las cotizaciones de las acciones, así como en aprender los métodos para hacer negocios de Gideon Howland. A los 10 años ingresó al internado de Eliza Gwynn en Sandwich, Massachusetts. Tras la muerte de Gideon Howland, Edward Mott Robinson se convirtió en jefe de la empresa ballenera Isaac Howland, y su hija Hetty se involucró en el negocio, aplicando las prácticas comerciales de su padre y de su abuelo. Debido a que su madre era de tendencia enfermiza y pasaba casi todo el tiempo en casa, Hetty fue más influenciada por su padre y su abuelo. Ya desde los 6 años, mientras las demás niñas jugaban con muñecas, ella estaba leyendo documentos financieros. Número 3. Acompañaba a su padre en sus reuniones de negocios y con los corredores de bolsa. A los 13 años, el dominio de las prácticas contables por parte de Hetty era tal que se convirtió en la tenedora de libros de los negocios familiares. Pero no se conformaba con quedarse en la oficina haciendo los asientos contables en el debe y el haber, sino que comerciaba con mercancías y acompañaba a su padre en sus visitas a los almacenes, los comerciantes relacionados y los corredores de bolsa. Por la noche leía las noticias en voz alta para que su padre escuchara, lo que constituyó otra fuente de aprendizaje en su precoz formación como inversionista y financiera. Hacia el final de su adolescencia, Hetty asistió a varias academias y escuelas de finalización, mientras ayudaba a su padre a gestionar los negocios familiares. Número 4. Rompió con el rol destinado a las mujeres ricas de su tiempo. Desde joven, Hetty Robinson se negó a plegarse a los convencionalismos sociales de mediados del siglo XIX, en el que el rol de las mujeres ricas era parir herederos y disfrutar de la riqueza creada por los hombres de la familia. Nunca se preocupó por su apariencia personal, usaba la ropa hasta que ya no le servía o no daba para más, y despreciaba los acicalamientos diarios que se hacían las demás chicas. Este comportamiento inusual en su tiempo entre las mujeres de familias acaudaladas frustraba a su madre y a su tía, que temía lo que podría deparar el futuro a una rica heredera que se sentía más a gusto entre los estibadores de los muelles de New Bedford, controlando la carga y descarga de mercancías, que en reuniones sociales con la gente de su clase. Número 5. Presionada por su familia, se trasladó a Nueva York en busca de un esposo que no deseaba. Cuando cumplió 20 años, Hetty empezó a ser presionada por su tía Sylvia para que encontrara un hombre apropiado para casarse. A pesar de que New Bedford nadaba en la abundancia como un próspero centro ballenero, quizá no brillaba por el exceso de buenos partidos, además de que el matrimonio de Hetty tendría que ser con alguien más pobre, ya que su familia era la más rica de la ciudad.
A regañadientes, Hetty se trasladó a Nueva York a vivir a la familia de Henry Grinnell, un primo de su madre. En la Gran Manzana se mezcló con la alta sociedad y asistió a algunos bailes lujosos, pero sin mostrar demasiado interés por encontrar marido. Número 6. Regresó a New Bedford sin el prometido deseado por su familia, pero con una excelente inversión en bonos. Sin embargo, sería inexacto decir que en Nueva York Hetty no se interesó por ningún tipo de hombre. Le interesaban los que discutían sobre los movimientos bursátiles y las incidencias en Wall Street, y espiaba sus conversaciones. Cuando retornó a New Bedford varios meses antes de lo previsto, y sin boda en perspectivas, las mujeres de su familia se escandalizaron. En cambio, su padre se mostró encantado, porque de los $1,200 que había llevado, gastó solo 200 e invirtió 1,000 en bonos de alta calidad. A los pocos años del regreso de Hetty a New Bedford, fue su padre el que se mudó a Nueva York, tras abandonar el negocio de la caza de ballenas. Número 7. Su tía Sylvia amenazaba con desheredarla si no se casaba. La salida de Edward Mott Robinson del negocio ballenero fue oportuna, ya que el petróleo estaba liquidando la demanda del aceite de ballena como combustible y la extinguió en pocos años. Hetty se pasó los siguientes 6 años entre New Bedford y Nueva York, donde ayudaba a su padre en sus nuevos negocios e inversiones. En su ciudad natal, su tía Sylvia no dejaba de incordiar con el asunto del matrimonio, mientras la amenazaba con desheredarla. A.B., la madre de Hetty, murió en 1860, pero su patrimonio de $100,000 pasó a manos de su esposo, excepto una casa de $8,000 que heredó su hija. Número 8. Encontró en Nueva York un millonario por derecho propio para casarse. Durante una de sus temporadas en Nueva York, Hetty conoció a Edward Henry Green, un hombre de 44 años, de Vermont, que se había hecho millonario por derecho propio como socio de Russell Sturgis & Company, mediante negocios comerciales con el lejano oriente. El padre de Hetty alentó el matrimonio, ya que le preocupaba el deterioro de su salud, y pensaba que su hija tendría dificultades para administrar el patrimonio familiar en su ausencia. Sin embargo, Edward Robinson puso como condición que Green no heredaría la fortuna de Hetty, y una vez firmados los documentos correspondientes, se fijó la fecha de la boda. Número 9. Su padre y su tía les dejaron sus fortunas principalmente en fideicomisos. En mayo de 1865, Hetty Robinson y Edward Green anunciaron su compromiso, pero poco después fallecieron Edward Robinson y la tía Sylvia. Hetty era la principal heredera de ambos fallecidos, pero la mayor parte de las dos herencias estaba formada por fideicomisos, que daban derecho solo a los ingresos por intereses. De la fortuna de Edward Robinson, estimada en $6 millones, $5 millones estaban en fideicomiso, y solo $1 millón pasó a plena disposición de la heredera. Sylvia Howland legó la mitad de su patrimonio de $2 millones a organizaciones benéficas y otras entidades de la ciudad de New Bedford, y la otra mitad pasó a un fideicomiso a favor de su sobrina, que podía disponer de los intereses, pero no del principal. Número 10. Impugnó el testamento de su tía Sylvia. La manera de testar de su padre y de su tía enfureció a Hetty, ya que la mayor parte de la fortuna familiar había quedado inmovilizada en fideicomisos, y ella pensaba que podía invertir el patrimonio heredado, pero no controlado, en activos de mayor rendimiento. El tiempo demostraría que esta apreciación era acertada. Hetty estaba especialmente molesta por el testamento de su tía Sylvia e inició un proceso judicial cuestionando su legitimidad. Presentó una supuesta adición al testamento que le otorgaba casi toda la herencia, cuya autenticidad fue cuestionada por Thomas Mandel, albacea testamentario de Sylvia Howland. El caso se resolvió casi por completo en favor de lo testado por la tía, después de que el tribunal declarara falsa la adición testamentaria de la demandante. Finalmente, Hetty solo heredó de su tía un fideicomiso de unos $600,000, en un proceso que sigue siendo notorio porque fue un caso temprano del uso de las matemáticas financieras con fines forenses. Número 11. Se trasladó con su esposo a Londres, temerosa de acciones legales en su contra. Edward Green y Hetty Robinson finalmente se casaron el 11 de julio de 1867, pero decidieron trasladarse a Londres, Inglaterra, agotados por el pleito y temerosos de que el forjamiento de la adición testamentaria pudiera ocasionarles problemas legales. En la capital inglesa, la pareja se instaló en el Hotel Langham. En Inglaterra tuvieron a sus 2 hijos, Edward Howland Robinson Green, conocido como Ned, nacido en 1868, y Harriet Sylvia Ann Howland Green, llamada Sylvia, nacida en 1871. Número 12. Compraba barato y vendía caro. Explicando su estrategia de inversiones, Hetty Green dijo: "Compro cuando las cosas están bajas y nadie las quiere. Las mantengo hasta que suben y la gente está loca por conseguirlas. Creo que ese es el secreto de todos los negocios exitosos". Invirtió los intereses del fondo fiduciario que le dejó su padre de la misma forma que lo hacía este, en bonos de la guerra civil, que pagaban altos rendimientos en oro.
Durante el primer año que estuvo en Inglaterra, sus ganancias ascendieron a 1.25 millones de dólares y en su mejor día ganó $200,000. Harry afirmó: "Creo en entrar desde abajo y salir arriba. Me gusta comprar acciones de ferrocarriles o bonos hipotecarios. Cuando veo que algo bueno se está volviendo barato porque nadie lo quiere, compro mucho y lo guardo". Número 13. Ganó dinero con los billetes verdes emitidos por la Unión durante la Guerra Civil. Harry tenía un lote de los billetes verdes emitidos por el gobierno de la Unión durante la Guerra Civil, los cuales aumentaron de valor cuando el Congreso aprobó, en 1875, una ley que los respaldaba con oro. Green no invertía impulsivamente ni por pálpitos, sino que trataba de documentarse lo mejor posible sobre el negocio en cuestión antes de arriesgar su dinero. Antes de decidirme por una inversión, busco todo tipo de información al respecto, apuntó sobre su filosofía de negocios. Harry y su familia regresaron a Estados Unidos en octubre de 1873 y se radicaron en Bellows Falls, Vermont, la ciudad natal de Edward Green, después de que éste sufriera unas importantes pérdidas en Wall Street. Número 14. Nunca perdonó a su esposo después de que éste apareció con una fuerte deuda bancaria. Harry vivió un constante conflicto con la madre de su esposo hasta la muerte de ésta en 1875. Ese mismo año cubrió las pérdidas de Edward Green en el London and San Francisco Bank, del cual era uno de los directores. En 1885, la casa financiera John J. Cisco & Son, de la que Edward Green era socio, sufrió un colapso, revelándose que una cuarta parte de los activos del banco estaba representada por $500,000 que Hetty tenía depositados, mientras que su esposo arrastraba una deuda de $700,000. El banco se negó a que Hetty transfiriera al Chemical National Bank el equivalente a $26 millones en bonos, acciones, hipotecas y escrituras, hasta que Edward Green pagara su deuda. Al final, Hetty cubrió la deuda de su esposo, pero nunca lo perdonó. Número 15. Recomendaba pensar cada negocio durante la noche antes de cerrarlo. Para entonces, Hetty Green era llamada la reina de Wall Street, apodo que después migraría a la bruja de Wall Street. Ahondando en sus prácticas como inversionista, Hetty recomendaba: en los negocios en general, no cierre una negociación hasta que haya reflexionado sobre ella durante la noche. Y agregaba: creo que es el deber de toda mujer aprender a ocuparse de sus propios asuntos comerciales. Una niña debe ser criada para poder ganarse la vida. Ya sea rica o pobre, una mujer joven debe saber cómo funciona una cuenta bancaria, comprender la composición de las hipotecas y los bonos, y conocer el valor de los intereses y cómo se acumula. Número 16. Demostró su sabiduría como inversionista durante el pánico financiero de 1907. El 14 de octubre del año 1907 se desató en Estados Unidos el llamado Pánico Financiero de 1907, día en el que la Bolsa de Valores de Nueva York se desplomó en un 51% respecto a su máximo de 1906. La caída se materializó en una economía en recesión, produciéndose el desplome de varios bancos y sociedades financieras de Nueva York. El pánico se contagió, generando una ola de quiebras de instituciones bancarias y otros negocios por todo el país. La crisis de 1907 brindó a Hetty Green la oportunidad de exhibir varias de las habilidades que había acumulado a través de sus más de 60 años como inversionista. Número 17. Vio venir la crisis bancaria y acumuló efectivo en los años previos, prestándolo después con enormes ganancias. A diferencia de la mayoría de los banqueros, financieros y corredores bursátiles de Wall Street, Harry Green predijo el colapso de 1907 y se preparó para sacarle provecho. Vi esta situación desarrollándose hace 3 años y tengo constancia de que la predije. Dije que los ricos se estaban acercando al borde y que el pánico era inevitable. En los años previos a 1907, Green acumuló una enorme cantidad de efectivo, que prestó en medio del desplome de los ávidos financieros necesitados de dinero, haciendo grandes ganancias. Número 18. Ayudó a JP Morgan a salvar a Estados Unidos. En el apogeo de la caída de 1907, JP Morgan realizó una crítica reunión de banqueros e inversionistas para buscar soluciones a la crisis, y Harry Green fue la única mujer presente. En medio de la crisis de 1907, el gobierno de Nueva York acudió a Harry Green en busca de dinero para mantener la ciudad a flote, y la reina de Wall Street extendió un cheque de $1.1 millón, recibiendo bonos de corto plazo como pago. Número 19. Viajaba sola cientos de millas para cobrar una deuda, por pequeña que fuese. Harry Green basó su éxito en los negocios principalmente comerciando con bienes raíces, invirtiendo en minas y ferrocarriles, y haciendo préstamos hipotecarios. Era sumamente detallista y nunca dejó de cobrar una deuda vencida, aunque fuera de unas pocas decenas de dólares, así tuviera que viajar cientos de kilómetros sola y sin protección, en una época en la que las mujeres no se atrevían a alejarse unas pocas millas de casa, sin acompañamiento masculino.
Odiaba pagar el alquiler de una oficina y realizaba la mayor parte de sus negocios en espacios que le cedían los bancos, como el Seaboard National Bank de Nueva York, donde guardaba maletas y baúles llenos de papeles. El apodo de la bruja de Wall Street le vino por su costumbre de utilizar un solo vestido por largo tiempo y por su tacañería, una adustez y frugalidad relacionadas con su educación cuáquera. Número 20. Entendió que la ganancia moderada y a largo plazo era mejor que los negocios de alto rendimiento y riesgo. A pesar de sus excentricidades y extremos en el uso del dinero, sus hábitos de consumo, Hetty Green fue en muchos sentidos una mejor inversionista que la mayoría de los tigres de Wall Street de su tiempo. Según señala Ken Fisher en su libro de 2007, 100 Minds That Made the Market, o 100 mentes que hicieron el mercado, Hetty Green entendió perfectamente el poder del interés compuesto. Comprendió que era más conveniente un enfoque de ganancias moderadas, regulares y seguras del 6% al año, que una tasa de retorno más alta pero también más volátil o riesgosa. Esto y su vida frugal hicieron su fortuna más duradera que la de Jesse Livermore, el especulador de bolsa considerado el pionero del day trading o negociación diaria, que ganó repetidamente grandes sumas, pero cayó en bancarrota por sus inversiones de alto riesgo y su exceso de gastos. Número 21. Se afirma que no usaba agua caliente ni en invierno. El principio de ahorro total de Hetty Green se hizo legendario en una época, como la Edad Dorada, conocida por sus excesos. Hetty estuvo entre los pocos inversores que optaron por no participar en el derroche, y en parte por ello fue malinterpretada y escarnecida como la mayor tacaña de la historia estadounidense. Los periódicos de su tiempo a menudo presentaban una conducta frugal, eso sí bastante extrema, como un sinónimo de avaricia, ignorando el hecho de que tal comportamiento era una virtud que desempeñaba un papel en su estrategia de invertir con moderación. Las informaciones de los medios incluían que odiaba encender la calefacción y que nunca usaba agua caliente. Número 22. Se dice que su lavandera lavaba solo las partes que más se ensuciaban de su vestido para ahorrar jabón. La figura de Hetty Green se hizo célebre con su vestido negro, que algunos observaban con discreción para comprobar que era el mismo que llevaba años vistiendo. Usaba una vestimenta hasta que estaba casi en harapos, y según informes, su lavandera tenía instrucciones de lavar solo los dobladillos y las partes que más se ensuciaban para ahorrar jabón. Sin embargo, la acusación más grave en su contra fue que supuestamente descuidó por tacañería el tratamiento de una pierna lesionada de su hijo, que terminó en amputación. Esta versión parece ser desmentida con pruebas documentales que señalan que realizó numerosos gastos, incluyendo visitas a varios especialistas, para tratar de salvar la pierna de su hijo Edward Jr. Número 23. Su padre fumaba cigarros de 4 centavos y rechazaba otros más caros que le ofrecían, lo que constituyó una enseñanza para ella. La actitud personal de Hetty Green frente al ahorro difería notablemente de la de la mayor parte del público, y existen evidencias de que su inusual frugalidad se la transmitieron su padre y su abuelo, también inversionistas exitosos. Hetty justificaba su conducta ahorrativa contando una anécdota de su padre, cuando éste rechazó un cigarro que le ofrecieron, más costoso que los que fumaba. Edward Robinson explicó su decisión diciendo: «Fumo cigarros de 4 centavos y me gustan. Si tuviera que fumar mejores, podría perder el gusto por los baratos que ahora encuentro bastante satisfactorios». Número 24. ¿Fue la Warren Buffett de su tiempo? La inversión de valor es una estrategia de negocios basada en el principio de comprar activos cuando caen por debajo de su valor justo de mercado, vendiéndolos cuando superan dicho valor. El asunto es que no existe ninguna fórmula matemática para establecer ese valor justo de mercado, y este debe ser un cálculo producto del análisis y el talento del inversionista. Warren Buffett simboliza al inversionista en valor de la actualidad, pero se afirma que Hetty Green fue la pionera en la aplicación de esta estrategia. Número 25. Se sentía satisfecha con su frugalidad cuáquera. El ahorro de Hetty también fue producto de su cultura cuáquera. En una ocasión, un reportero le preguntó por qué su visita a un lujoso hotel había sido tan corta, y ella respondió: «Joven, soy cuáquera y trato de estar a la altura de los principios de esa fe. Por eso me visto llanamente y vivo tranquilamente. Ninguna otra clase de vida me agradaría». Esta conducta resultó esencial para su estrategia como inversionista, ya que le permitió comprar activos ventajosamente en medio del pánico, a sabiendas de que viviría gastando el mínimo. Número 26. Decía que le gustaba seguir su propio camino. Los medios trataron negativamente y a veces despiadadamente a Hetty Green. Sin embargo, su estrategia de inversiones evitó las prácticas que solían emplear los especuladores de Wall Street de su tiempo. En una ocasión, comentando sobre su mala prensa, dijo: «Resultó que mi vida está escrita en Wall Street por personas a las que, supongo, no les importa saber ni un ápice de la verdadera Hetty Green. Sigo mi propio camino, no tomo socios, no arriesgo la fortuna de nadie más». Número 27. Se afirma que fue una filántropa discreta.
Entre los pocos puntos en favor de Hetty Green está su reputación de haber sido una eficaz enfermera, siempre dispuesta a ayudar a sus vecinos en algún trance y ahorrarles gastos. Sus gustos poéticos estaban en sintonía con su actitud ahorrativa. Mi Sinfonía, un poema de William Henry Channing, que era su favorito, comienza así: vivir contento con medios pequeños. A pesar de ser señalada como avara y tacaña, se afirma que practicó una filantropía casi secreta. Sobre esto dijo: creo en la caridad discreta. Número 28. Su hija Silvia se casó con un miembro de la familia Astor. Su hija Silvia la acompañó hasta que se casó con Matthew Astor Wilkes, después de que Hetty rechazó a todos los pretendientes anteriores que se presentaron, sospechando que solo iban detrás del dinero. A pesar de que Astor era miembro de una de las familias más ricas y prominentes de Estados Unidos, y de que se casaba siendo dueño de un patrimonio personal de $2 millones, tuvo que firmar un acuerdo prematrimonial renunciando a heredar la fortuna de su futura esposa. Número 29. Se mudaba a menudo a apartamentos alquilados para no tener que pagar los impuestos a la propiedad. Hetty Green vivió sus últimos meses en compañía de su hijo, Edward Ned Green, quien siendo joven se había alejado de la familia para administrar los activos familiares en Chicago y después en Texas. Durante el tiempo en que vivió sola, Hetty se mudó repetidamente a pequeños apartamentos, primero en Brooklyn Heights y después en Hoboken, Nueva Jersey, principalmente para evitar el impuesto inmobiliario de Nueva York, a pesar de que era la mayor prestamista de la ciudad. Se especula que prefería comer fría su frugal comida de huevos, avena y cebolla para no inflar la factura del combustible. Número 30. Murió de un accidente cerebrovascular que le sobrevino después de una discusión. En su vejez, Hetty Green sufrió de una hernia, pero se negó a operarse, prefiriendo usar un palo para presionar la hinchazón y mitigar el dolor. Vivía con el temor a ser envenenada y mudó su oficina del Chemical Bank al National Park Bank, cuando pensó que había sido objeto de un intento de envenenamiento en el primero. Murió de una apoplejía el 3 de julio de 1916, a los 81 años, en casa de su hijo Ned. Se dice que el accidente cerebrovascular le sobrevino después de discutir con la criada sobre las virtudes de la novedosa leche descremada. Número 31. Posiblemente era la mujer más rica del mundo al momento de su muerte. Cuando murió, la llamada reina de Wall Street y maga de las finanzas, era tenida como la mujer más rica de Estados Unidos. Su patrimonio neto en ese momento ha sido ubicado en el rango de los 100 a los 200 millones de dólares, equivalentes a entre 2.690 y 5.380 millones de dólares en moneda del año 2023. Con estas cifras, Hetty Green probablemente era la mujer más rica del mundo al momento de morir. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 31 datos de la billonaria más tacaña de la historia, Hetty Green, cómo se hizo la mujer más rica en la Edad de Oro y cómo fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.